Y desde Washington, con el foco puesto en la guerra, en la invasión terrible de Rusia a Ucrania, nos vamos a ir a Israel, donde ayer hubo, no sé si una pausa, porque en realidad, claro, formalmente se festejó este nuevo Yom Ha'atzmaut, 76 años de la independencia de Israel. Los combates continuaron en lo que es la guerra que vive Israel tan difícil y que incluso hoy ha tenido un incremento desde el punto de vista bélico, entre otras cosas porque hoy los árabes denominan este día el día de la Nakba, el día del desastre que tiene que ver justamente con la independencia de Israel. 60 misiles por lo menos habían caído en el norte del país, especialmente en el Monte Merón. También los combates continúan en Rafiah, soldados que caen. Como le digo, una realidad de guerra tan cruenta. Ya mismo le va a comentar los detalles el periodista Daniel Moljo, que está con nosotros. Dani, buenas tardes para ti, gracias como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y claro, siguiendo la información de Israel, preocupados. ¿Qué nos cuentas? La verdad, cuando uno dice que nunca podía estar peor, nos equivocamos porque se puede estar peor. Y yo creo que la situación de Israel, en Israel y ante el mundo, yo no me acuerdo en mis 44 años que vivo acá, una situación tan desastrosa. Desastrosa a nivel militar, a nivel político, a nivel política internacional, a nivel social, a nivel económico. Cada momento que pasa estamos peor, estamos muy mal, estamos muy mal. Después de, digamos, tenemos lamentablemente un presidente del gobierno, como dirían en España, ¿no es cierto? El señor Benjamín Netanyahu, que solo le importa la política de él, cómo sobrevivir a su política. El problema es que ahora estamos jugando con gente, con las vidas de gente. Y si le preguntan a cualquier militar o al comandante en jefe del ejército, eso es lo que va a decir. Porque no puede ser que hoy, 7 meses, más de 7 meses, estamos militarmente en foja cero. O sea, volvimos atrás del 7 de octubre. En el sur le dijeron a la gente que puede volver ya a sus casas y volvieron la lluvia, están volviendo la lluvia la llovizna de misiles todo el tiempo. Hoy cayeron en Sderot, cayeron por todos los lados. En el norte, y bueno, Israel en el medio de la noche eliminó a un comandante importante de Hezbollah y como vos dijiste, tiraron hasta hace una hora, vuelvo a repetir, hasta hace una hora, en una cuestión de 2 horas cayeron unos 60 misiles que estaban apuntándose a una base militar de inteligencia en el Monte Merón. Por suerte, hasta ahora no hay víctimas, ni de cuerpo, ni muertos, ni nada de eso. Pero esto como uno siente como que recién empieza. O sea, es imposible pensar que el ejército de Israel está entrando a lugares de Gaza que ya estuvo hace varios meses por segunda y por tercera vez. ¿Y eso por qué pasa? Porque el gobierno no tiene ninguna política viendo, ok, ¿qué se hace después, del día de después? Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna política, no se ocupan, ¿no? de hablar con otros países para que reemplacen al Hamas, entonces a ese vacuum vuelve el Hamas. Entonces el ejército de Israel tiene que volver por segunda y tercera vez y en donde caen más soldados. O sea, estamos en una cuestión de vida o muerte y el señor Netanyahu ocupado única y exclusivamente de su supervivencia política. Listo. Dani, Ayer, por ejemplo, sí, te pregunto sí. a lo que estás diciendo. Parecería que obviamente en lo que hace a lo bélico, al combate, a este combate urbano que tiene el ejército en Gaza específicamente, se trata de una operación muy difícil, muy compleja,
y ya la hemos analizado desde hace 7 meses. Digo, ¿cuánta incidencia real, más allá de las emociones, tiene la figura de Netanyahu en lo que hace a la dificultad militar en Gaza y en lo que hace también a la dificultad militar en el norte con Hezbollah? Él no se sabe, él no habla de eso. No habla, no habla de eso. El único que habla de eso, que nunca se hablaba, nunca pasó que un jefe militar hable de esas cosas, ¿no es cierto? Diciendo nosotros volvemos a esos lugares de Gaza porque no hay ninguna política para el día de después. Y ese es el mismo problema que tiene este gobierno de Israel, no solo con su propio ejército, sino con Estados Unidos, sino con Egipto, que está calculando, está viendo la posibilidad de bajar las relaciones diplomáticas. O sea, hoy en día Netanyahu y su gobierno están peleados con todos. Está peleado con Estados Unidos, con Egipto, con los países árabes que odian al Hamas, por supuesto, ¿no? Y que antes del 7 de octubre se hablaba de, bueno, de relaciones diplomáticas y todo. Eso ya no existe. Hoy en día Israel está en una isla, pero por su propio gobierno, porque el pueblo ya no puede más, realmente el pueblo ya no puede más. Entonces, ¿qué se hace en una cosa así? En cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, una cosa así tan drástica, tan mala, podría pasar un golpe militar, que acá en Israel no pasa, ¿no es cierto? Porque es cuando el pueblo se rebela, cuando el ejército se rebela, cuando es un caos total. Este país hoy en día es un caos total. Es un caos total. Viven en otra realidad el gobierno y el resto del país. Y eso vos podés ver también lo que fueron ayer los actos de Yom Ha'atzmaut. Jamás pasó que el primer ministro no estuvo en el concurso del Tanaj. Jamás pasó que el primer ministro no estuvo cuando se dio el premio de Israel a gente importante. Jamás pasó que el primer ministro no estuvo en ningún acto. Ayer no estuvo en ningún acto. ¿Todo por qué? Por tener miedo a que alguien diga algo en contra de él o en contra del gobierno. Es ridículo. Estamos ante un gobierno totalitario. Israel sigue siendo la democracia de siempre, pero es un gobierno totalitario. La gente se pregunta qué hay que hacer y cómo se puede hacer para bajarlo. No puede ser que tanta gente murió y el día anterior a Yom Ha'atzmaut, el Yom HaZikaron, la gente pedía por favor a los políticos que no se acerquen a los cementerios porque no pueden verlo. No quieren que abra la boca. Y viene un tipo como Ben Gvir, un ministro del gobierno, y va a propósito, o sea, para hacer una provocación. Es completamente ridículo lo que está pasando en este país. Él no habla, Netanyahu no habla de guerra, lo único que dice, no vamos a parar hasta derrotar completamente al Hamas. Esa es la única frase que dice. Lo que planteas de alguna manera es un Israel aislado y un Israel, yo diría casi a lo que estás diciendo, en una operación militar que le impuso el Hamas, Irán, Hezbollah, todos aquellos que quieren destruir a Israel, que sigue siendo de un desafío militar y político enorme, enorme, y que eso trae obviamente toda esta crisis que estás planteando, a la cual se agrega el factor, y quiero preguntarte, obviamente de los familiares y amigos y la sociedad israelí desesperada también por los secuestrados de los cuales nada se sabe. Nada se sabe. Lo que reina en Israel hoy en día en las familias es impotencia. Impotencia. Impotencia que ya no saben lo que hacer, porque no es que la gente no tiene el apoyo de la gente, no, la gente le da todo el apoyo. El pueblo de Israel, la gente, la sociedad israelí hoy en día está impotente ante este gobierno. Viendo todo lo que está pasando, lo que pasa día a día. O sea, no es algo que no sabemos o no sabemos qué está pasando. Sabemos exactamente lo que está pasando, pero hay impotencia total, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. La pregunta, claro, del que está un poco más lejos, porque ahí tienes el cuerpo puesto, el tuyo, el de tus hijos, la familia, y además de periodista sos un ciudadano como todos, es si otro gobierno, con otro primer ministro, frente a esta realidad, tendría otra capacidad, o si la realidad por sí misma
es tan difícil que en realidad poco dependería de los políticos de turno, cómo sobrellevar o cómo resolver los problemas militares, los problemas de seguridad y todo lo que está pasando, incluso también el diálogo con el mundo que parece mirar en otro canal, lo vemos permanentemente con las organizaciones terroristas, las organizaciones políticas, sonó bien, las Naciones Unidas, la Corte Internacional de la Haya, y hay muchos focos. El tema es si los hechos son los que dan respuestas o no. Digo esto pensando en que Turquía y Erdogan están, publicitando muy contentos que tienen 1000 heridos del Hamas atendidos ahí, y seguro te preguntas, como todos, cómo llegaron a Turquía. Y ahí uno vincula con, Egipto diciendo, cuidado, cuidado, no ingresen a Rafah, y vamos a bajar las relaciones, y uno se pregunta, ¿y Egipto estará involucrado en esa salida de esos 1000 heridos del Hamas? ¿Qué ha hecho Egipto para impedir el ingreso de contrabando? Digo, el panorama no es nada simple. Digo, más allá de que el gobierno actual pueda tener, y sobre todo el primer ministro, intereses de sobrevivir. El problema es que cuando tenés un gobierno o un primer ministro que no dialoga con nadie, o sea, con lo único que dialoga es con la coalición, entonces vos decís, bueno, Israel antes tenía un gobierno cuando estaba Lapid, Bennett, ojo, Bennett también de extrema derecha y todo eso, pero vos sentías que a ellos les importaba, ¿no es cierto? Hoy en día toda la gente dice un refrán muy claro. Antes el primer ministro trabajaba para un país. Ahora tenés un país que trabaja para un primer ministro. Es exactamente lo contrario de lo que tendría que hacer. Por supuesto que siempre los antisemitas o eso siempre van a estar. Salieron, ¿no es cierto? Salieron afuera como Erdogan, como digamos todos los musulmanes en las universidades de Estados Unidos. O sea, está bien, eso siempre estuvieron y siempre van a estar. El problema es que cuando tenés un gobierno que no dialoga con nadie, es peor, es 10 veces peor. Entonces vos ya no puedes hacer nada. Estás cuando te hacen por primera vez en la historia ¿cómo se dice? Un acto como de Yom Ha'atzmaut de 2 horas, que lo graban, grabado, no fue en vivo, grabado sin público, por temor a que alguien diga algo. Eso es un gobierno totalitario. Eso es algo parecido a lo que hace Putin, no es parecido a lo que fue siempre Israel. O sea, todas esas cosas son muy claras. Entonces vos decís, bueno, ¿qué se puede hacer? Por supuesto que tenés las Naciones Unidas que siempre estuvo en contra de Israel. El Hamas está chocho de la vida con la situación de Israel. No son estúpidos. Ellos aprovechan lo que está pasando en Israel. Entonces no tienen apuro para llegar a la negociación de nada. ¿Qué les importa? Se mueren un secuestrado, se mueren varios. ¿Qué me importa? Igual se murieron tantos ya que tanto, ¿no es cierto? Recién las Naciones Unidas ayer dijo que, bueno, que se creen que la cantidad de mujeres y niños que murieron es el 50% menos de lo que habían dicho el Hamas. Bueno, por supuesto, eso Israel lo viene diciendo desde el día número 1 de esta guerra. Pero es un problema cuando el gobierno no te ayuda, cuando el gobierno no hace nada. Ese es el problema, porque eso es digamos, política para adentro, no es política para afuera, porque que en las elecciones de Estados Unidos va a ganar Trump, la gente piensa la gente que está con Netanyahu piensa que va a ser mejor, no sé, no sé, Trump se la tiene jurada a Netanyahu, así que no sé, van a decir después, sí, que venga Trump, y después de que vino Trump van a decir, oh, ahora lo extrañamos al viejo de Biden, ¿no es cierto? O sea que en ese sentido es pura impotencia en este país. Los desafíos enormes de Israel en un momento crítico, como nos describe el periodista Daniel Moljo, tal vez el más crítico de la historia de estos 76 años, en lo que hace a su situación de seguridad, a este combate que sigue abierto hace más de 7 meses, al desgaste en todos los frentes e incluso esta sensación sobre todo de impotencia. Querido Dani, agradecerte. No es fácil escucharte porque obviamente la realidad no es fácil. Solo podemos desde este humilde espacio
mandarte a vos y a través tuyo a los ciudadanos de Israel la fortaleza que se requiere para poder vivir ese día a día con tantas situaciones como has planteado difíciles en lo bélico, en lo económico, en lo social, en lo político. Pero si algo sabemos y vamos a seguir creyendo es que siempre hay un día después. Y si logramos sobrellevar al faraón, también esto va a pasar. Mira, para terminar, creo que la mejor que podría haber pasado es que la gente ve la realidad de la sociedad israelí, como vos dijiste, la fortaleza de la sociedad israelí, del que vive acá. No sé qué hubiera pasado sin toda la fortaleza de esta sociedad que demostró en estos últimos 7 meses. Daniel Moljo, periodista en Israel, trayéndonos el panorama crudo de esta realidad tan difícil que atraviesa el Estado de Israel.